Estás escuchando el episodio número 12 de Sumar Palabras con Justicia Social. Hoy hablaremos con Covadonga López sobre la educación, pero desde un punto de vista tal vez no muy popular. En concreto, cómo afecta el actual sistema educativo a la salud mental del alumnado. Igual piensas que es un problema de personas con ciertos privilegios, pero aunque así lo fuera, no deja de ser un gran problema provocado por el sistema social, económico, etcétera, en el que vivimos. Mientras tanto, te recuerdo que este podcast forma parte del proyecto Sumar Palabras, donde además del propio podcast, encontrarás una revista digital para estudiantes y profes de español que quieren reflexionar sobre temas complejos mientras mejoran el idioma. Si te gusta este espacio, puedes encontrar la revista en sumarpalabras.com. Y ahora, vamos con Covadonga. Bueno, hola Covadonga, ¿qué tal? Hola Oscar, pues muy bien, ¿y tú? Aquí preparada para esta nueva aventura. Un placer que me invitases a participar. Un placer para mí tenerte aquí. Bueno, vamos a ver quién es Covadonga. Para quien no la conozca, Covadonga López, que viene desde Oviedo, aunque ya su experiencia ya ha cruzado fronteras, ¿no? Has enseñado, además de España, en Italia y en Portugal, con alumnado de todas las edades y niveles. Qué valiente, tanto fuera como dentro como dentro del sistema educativo reglado. Covadonga es graduada en lengua española y sus literaturas, es especialista en lengua española y lingüística, profesora de español por la Menéndez Pelayo, examinadora de ELE, es decir, es un montón de cosas. A mí me parece muy joven para todo eso. Eso sí, te he hablado de los títulos, pero lo que te define en realidad no solo son títulos, es pasión por la interculturalidad, es empeño por trabajar por un mundo y una sociedad mejores. Y eso lo pones en cada proyecto en el que participas. Es decir, no es solamente una idea ahí que flota en el ambiente, sino que pones ese conocimiento, esa energía, esa ilusión en lo que haces, ¿no? Sí, siempre se intenta, ¿no? Sobre todo hoy en día, que bien sabemos, o sea, por desgracia, parece que o sea, en este mundo no es lo que abunda, pero siempre sí tenemos algo, sobre todo cuando somos profes, siempre podemos aportar, aunque sea eso, como se suele decir, un granito de arena, y nunca sabes cuándo estás haciendo un cambio total que implique una gran diferencia por otra persona. En otra persona, por tanto, siempre, ya sea un voluntariado que profe, como ya sabemos ahora, pues hay muchos problemas alrededor, encuentras estudiantado en diferentes situaciones. Entonces, siempre que tú puedas añadir tu pasión, ya es algo que tú directamente estarás disfrutando, ¿no? Ya sabemos eso de que que si te gusta lo que haces, no es un trabajo. Entonces, siempre lo primero por nosotros mismos, ¿no? Vale, Covadonga. Oye, mira, hablando sobre eso, estamos hablando de la pasión, de hacer las cosas, de esa ilusión. Y esto es algo que hoy en día no sé hasta qué punto se valora. Es decir, parece que todo lo que hacemos es con un objetivo muy concreto que es encontrar trabajo, ganar dinero, porque es necesario, para bien o para mal, pero es necesario. Y eso se nota mucho también obviamente cuando se está estudiando. Y eso, mira, me gustaría comenzar esta conversación preguntándote sobre eso. ¿Hasta qué punto crees que las exigencias académicas y sociales que estaba comentando, actuales, limitan, vamos a decir, el derecho o la oportunidad del alumnado a aprender bien, a aprender tranquilamente? ¿O hasta qué punto todos estos objetivos lícitos, pero un poco presionantes, generan problemas en el alumnado? Pues mira, muy buena pregunta, porque en este caso ya casualmente encaja con lo que estábamos diciendo. Pues creo que ambas, lo que tú acabas de comentar, tanto la presión social por un lado como el hecho de necesitar también el trabajo todo, me parece que en este caso efectivamente, o sea, tanto lo que he visto, he tenido experiencias propias, ¿no? Como en este caso como profesora,
sí que me he dado cuenta, o sea, que cada vez más parece que ya, pues los estudiantes ya nos llegan desde el instituto, ¿no? Que son edades muy, muy tempranas con esa presión. Incluso a veces niños, o ya tienen, la sociedad parece que ya te está grabando, ¿no? Que te está preparando para tú necesites este currículum y además muy bien con lo que tú has dicho. Eh, las necesidades, las dificultades para encontrar un trabajo o entrar ahora al mercado de trabajo, creo que precisamente hacen que se deje un poco de lado esa pasión, porque realmente yo lo que he visto con experiencias reales de mis estudiantes es que muchas veces realmente parece que no disfrutan con ese tiempo, ¿no? Que es la universidad. Por ejemplo, yo recuerdo mi caso y en otros compañeros y compañeras en aquella época, vale, sabíamos a lo que íbamos, como se suele decir, ¿no? Como aquel programa de sabías a lo que venías. Sabíamos, pero al mismo tiempo podíamos disfrutar, ¿no? Es que es un momento muy importante en tu vida y de hecho yo decía, jolín, pues yo lo recomendaría, porque es algo extremadamente diferente, tú continúas formándote, pero también había pues continuabas aprendiendo valores, te formabas. Por ejemplo, en mi caso, que tú has mencionado ahora la interculturalidad, pues a mí me dio la oportunidad, los que sabéis cómo es Oviedo y más hace años era diferente, me dio la oportunidad de conocer personas de diferentes lugares, continuar aprendiendo lenguas, todo, que realmente también te formaba como persona y esas ganas, pues yo quiero viajar o hacer, pensabas que harías, pero todavía con pasión. Ahora yo siento que tienen miedo, ¿no? Es un poco como realmente tampoco sabes bien a dónde vas y esa presión que ya has comentado tú, pienso que lo que está haciendo es llevar o sea, las personas que ahora mismo están, por ejemplo, en la universidad o que están preparando su acceso a la universidad, pues las lleva por un camino en el que realmente, o sea, están enfocados con un objetivo final, que es el trabajo, pero sin disfrutar o sin realmente vivir las etapas previas. Por lo menos desde mi punto de vista, según lo que yo he visto, y siempre es bueno cuando hacen actividades todo y están encaminadas también, porque antes, por ejemplo, hay muchas cosas de las que no sabíamos, pero no es que tú sepas o a dónde dirigirte, y yo te decía que todo lo que tú estás haciendo desde que tienes 17, 18 años, solo es en algo que además hoy en día es incierto, que es el punto al que tú te diriges, sea ese trabajo. Mira, me estaba acordando mientras hablabas, que te estaba prestando atención, ¿eh? De que hace unos siglos o unos años se estudiaba por placer, porque, bueno, porque tu condición social así lo pedía, casi casi, si estabas en determinada clase social alta, por otra parte. Estudiar era un plus, era algo que dices que te daba cierto nombre o cierta cualidad, depende de lo que estudiases, también es verdad, y obviamente dependiendo de si eres hombre o mujer. Y se ha pasado de eso a estudiar, a ser preparado, preparada para un trabajo que ni siquiera sabes que ese existe. Pues, tú empiezas una carrera y no sabes si cuando la termines va a existir lo que tú esperabas trabajar. Y más aún hoy en día con la IA. Sí. Sí, finalmente, además, o sea, creo que también ha pasado en muchos casos, desde que tú comienzas tu camino hasta que luego terminas y realmente te incorporas al mercado de trabajo, o trabajos desaparecen o otros nuevos se crean, o simplemente la vida te ha llevado a otro lugar a que tú no esperabas. Por ejemplo, directamente ese ha sido mi caso y creo que estoy convencida de que es lo mejor a donde he podido llegar, ¿no? Ser profe de español. Pero por eso mismo, también por experiencias de mis amigas, todo, y también pues de verlos, o sea, en este caso a mi alumnado, te das cuenta efectivamente de que estás preparándote para algo que luego puede ser totalmente diferente. Entonces, lo mejor sería que puedan llevar con calma, porque además, justo ahora tú has dicho esto, sí, se ha pasado de estudiar por placer a que la presión que sienten lleve a algunas personas a momentos de ansiedad, pero severos, incluso con sufrir ataques, todo, y llegan, o simplemente vivir en incertidumbre. Entonces llega un punto también en el que es triste, pero creo que también se tienen el derecho a preguntarse como, ¿para qué estoy haciendo esto? Así que es como, decimos a veces en España, la pescadilla que se muerde la cola, es ese círculo que en el que entras y luego no sabes cómo salir, porque
realmente cada cual entre la presión, los propios sentimientos que eso genera, las situaciones ya están, te sientes perdido o perdida en ese mundo, ¿no? Entonces es bastante compleja la situación que te puedes encontrar directamente para las personas que la viven, ¿no? Desde dentro, ese tipo de dolencias, y también luego, pues, desde el punto de docentes, porque realmente a veces no sabes bien cómo puedes ayudar a una persona que se encuentra en tu clase y que está pasando por algo así. Sí, siempre decimos que como profes somos de todo. Somos actores o actrices, somos esto, somos psicólogas, pero es que no lo somos. No somos todo eso. Sería precioso. Lo tenemos que ser por obligación, pero es que no lo somos. Y comentabas eso, que tú has visto, tú sabes de problemas de ansiedad, de depresión. ¿Qué has visto o qué has conocido en ese sentido? Pues fíjate, justamente lo que lo estaba comentando y me das la oportunidad de decirlo, me acuerdo exactamente, bueno, pues hay algunos casos donde hay personas, bueno, lógicamente como en todos los lugares, los expedientes médicos son entre el paciente y el doctor, pero en algunos casos ellos han enviado directamente, bueno, nosotros no tenemos acceso porque es material sensible, pero ellos te lo pueden enviar al departamento cuando necesitan días, exámenes, lo que sea, sus expedientes, las recomendaciones médicas, todo, ¿no? Las prescripciones. Y en uno de los casos, bueno, yo había recibido que una chica tenía una especie de baja, algo así. Y luego ella me lo contó y además, bueno, pues situaciones también familiares, muertes, etcétera, había experimentado. Pasó pues de comenzar y también como un poco de ansiedad de me mudo, era la primera vez que se mudaba de casa, todo, a tener finalmente, o sea, por lo que yo he visto, pues estaba con tratamiento de ansiolíticos, todo, había tenido Caramba. una baja, pues a una edad muy temprana, ¿no? Como 18, 19 años, se le juntó mucha cosa y ella así todo pues continuó y hacía su examen y aún estaba preocupada por la nota que ella podía conseguir, que también en parte es, ¿viste? Porque es normal, también lógico, por otra parte, que tú te involucres y que estés y que te importen tus estudios, pero yo no me imagino en ese caso que tú debes pues estar bien, preocuparte por ti, estar tranquila. ¿Hasta qué punto yo aún estaba pensando? Y si luego yo le dije, bueno, tranquila, tú ahora haz el examen, todo, y si luego consideras que quieres mejorar tu nota, llega a ese recurso. Pero otro de los casos que realmente me marcó, pues fue otra alumna también que me contó, pues que tenía momentos en los que tenía ataques, ¿no? Ansiedad, entonces su médico, etcétera, le recomendaba, pues, lógicamente quedarse en casa. Y otra de las chicas también, pues todas hablamos en 18, 19 años, ¿eh? También los chicos, mucha Claro. preocupación. Una de ellas un día ya salió y nosotros por norma tenemos, si desaparece en 20 minutos, pues tenías que marcar la falta. Entonces ella luego vuelve, ay profesora, disculpe. Y a veces te sientes mal porque ya no sabías hasta que no ves el caso real cuándo pueden intentar, ¿no? Y ella me dijo, es que me he ido al baño. Y dije, bueno, sí, sabes, tendríamos que poner la falta. Entonces ella me explicó y comenzó a llorar. En ese momento me di cuenta, ya estaba rota. Le había dado un ataque en medio de la clase y para no molestar, había salido, se fue al baño, habló con alguien de su familia. Ella también venía de otro país, de un país lusófono, entonces se había mudado aquí, toda la experiencia. Se encuentran en una vorágine en la que y yo digo, madre mía, yo nunca había visto a alguien de 18 años, que aún es una edad en la que pues no tienes tanto problema, aún te ves más protegido, o aún estás un poco dependiendo de tus padres, ¿no? En ese caso, o con las personas que vivas, y etcétera. Pero ahora que antes parecía solo ya para las personas que están dentro del trabajo, todo, y me pregunto si ya están así, me marcó mucho, porque si ya las ves sufrir de esa manera con esa edad, ¿cómo será? Solo espero que solo pueden tener ya margen de mejora, porque, pero eso algo les está robando este momento de soy universitario, universitaria, voy a disfrutarlo. Es muy preocupante, no ya solamente el hecho de que con 18 años tenga esos momentos, esos ataques de ansiedad, esas obligaciones. Lo que tú decías antes me deja muy triste. El hecho de que teniendo unos problemas familiares, por ejemplo, tienes un examen y estás
con la cabeza en el examen en vez de en lo que deberías, en realidad, porque lo que importa realmente no debería ser, perdón, el pasar el examen o no, sino que tu madre esté bien, por decir algo. Sí, no te preocupes, no, solo quería comentar eso, que por lo tanto parece que al final todo eso, la presión que estábamos hablando de tanto de la sociedad como a nivel de busco o necesito un trabajo, te absorbe de una manera que... Sí. Estamos un poco en una sociedad cada día un poquito más deshumanizada. No da valor en lo que estamos. Eso lo comentaba hace poco no sé, en algún lugar. Eso lo comentaba. Es sobre cómo la educación ya no es educación. Estamos creando trabajadores, trabajadoras. Y no importa los sentimientos o la salud o mental o física, no importa. Estamos generando gente que trabaje y genere dinero. Fin. Eso es lo que importa. Solo una curiosidad no sé si te habrás fijado porque esto es difícil, pero ¿ves alguna diferencia entre, si es que consigues percibirla, entre alumnado con un nivel socioeconómico mayor o menor a la hora de tener este tipo de problemas? Sí, yo creo especialmente, bueno, sabemos es algo también que puede afectar en general, pero creo que sobre todo se nota también bastante, en primer lugar, pues las personas que salen, por ejemplo, la primera vez de casa o se han mudado pues países, no sé si Brasil, aquí, etcétera. Pero pienso que esto también es un estrés añadido, una situación, también a veces lejos de la familia. Pero yo diría que sí, especialmente, y bueno, también por ejemplos que yo conozco de casos como pueden ser en España, todo, por la consecución de una beca. Yo conozco también, bueno, por ejemplo, el caso de una chica que ya, bueno, ya es más mayor, ¿no? Mediana edad. Si yo luego escucha este podcast, ahora quién es, sí, fue alumna y ahora es amiga, también por casualidades de la vida, en la que ella pues me comentaba una vez, tiene ya su vida, con su hijo todo, y realmente necesitaba pues esa ayuda, porque además cuando estás estudiando no puedes trabajar tiempo completo, full time, todo. Y me acuerdo cuando ella comentó una vez pues ese miedo, ¿no? Y también para la gente joven, pues si no consigo una beca, ¿qué voy a hacer? O las personas que también tienen que estar en residencia. Yo he visto la diferencia, aunque en España nos parezca muy barato, para ellos aquí o sea, los precios son más baratos que los que conocemos, por ejemplo, en España, pero al cambio, con los salarios, todo resulta caro, por ejemplo. Estudiar fuera de casa en Portugal sí que he visto, y creo que también porque es importante si tú tienes un entorno en el que sabes, ok, me pueden ayudar, parece que esa ansiedad baja, pero cuando tienes que trabajar, yo he visto muchas personas y que luego además ves también el interés que tienen. Algunas chicas, por ejemplo, chicos que eran lo que se llama estudiante trabajador, pues con las horas, las veces de clase, ¿cómo puedo venir, profesor? Intentan juntar todo porque realmente necesitan esos trabajos, ¿no? Que llevan pues en tiendas, todo, ¿no? En el mundo así de otras personas pues también en la restauración, y ves que efectivamente si tú tienes, por ejemplo, también más tiempo, no necesitas estar trabajando mientras estudias, pues también tienes ese tiempo para ti. Sabes que tienes a alguien que te está también acompañando, que no necesitas, digamos, pues sentirías menos presión. Entonces, efectivamente, yo creo que sí, a mayor posibilidad, digamos, o económico en el que te encuentres es un factor también más calmado. Luego depende también si tienes pues contactos, todo, me imagino que será también mucho más fácil para encontrar un trabajo, ¿no? Después, así que siempre podríamos decir, porque cuando no necesitas esa presión por ese lado, siempre será más tranquilo para ti. Yo sé lo que es también estudiar y trabajar al mismo tiempo, sobre todo ahora, y es bastante, necesitas mucho tesón, también mucha pasión y no siempre es simple. Y mucha estabilidad mental, sí. Que era lo que preguntabas antes. Yo te lo preguntaba más porque, bueno, más. Porque yo me imagino a estas personas que, como tú decías, a lo mejor vienen del extranjero para estudiar aquí porque han encontrado una oportunidad, o personas que son de aquí, pero que funcionan con becas porque no tienen otra forma de acceder a la universidad o a la educación que sea.
y tienen esa presión extra. Es decir, es una presión que a la gente más adinerada o con apoyo familiar o con apoyo de muchas... No van a tener, lógicamente. Sí, yo he visto también pues algunos casos, sí, y porque además, bueno, conozco casos muy cercanos que personas, solo, por ejemplo, debido a la diferencia de, pues por ejemplo, puede ser con Brasil, Guinea, Bissau, cualquier otro país con una moneda, por ejemplo, menos que solo que el euro todo, para estas personas pues es también triunfo porque la vida es mucho más cara, entonces aunque tus padres te envíen una ayuda, también tú tienes, digamos, como diríamos siempre, buscarte la vida. Y yo he visto casos, pues tengo una amiga estudiando biotecnología al mismo tiempo que trabaja, que hace 1000 cosas, siempre dispuesta y directamente fácil no sienten mucha más presión porque claro, si se acaba la beca o no consigues o cómo vas a hacer para pagar, por ejemplo, tu renta, es un estrés añadido, pero es exagerado el número de personas que ahora están también, pues también es bueno, ¿no? Que den ese paso de decir voy a un especialista, pido ayuda, pero también es porque se reduce a esto realmente, por lo que ellos necesitan, pues, psicóloga, todo, y al final es esa presión, realmente ya no sabes si estudias para tener, o sea, siempre buscas un futuro mejor, pero llega un punto en el que si ahora tú estás mal y te rompes ahora, ¿qué puedes esperar del futuro? Entonces eso te genera más ansiedad todavía. Sí, y además lo que tú decías de ir al psicólogo, al psiquiatra, donde sea, que tampoco es fácil. Porque primero, o dependes de la salud pública, que bueno, dependiendo de dónde funciona como funciona, en general, en cualquier sitio mal, o dependes de la sanidad privada, que tampoco funciona maravillosamente, y además, como tú dices, es cara. Que si ya tienes esas limitaciones económicas, pues claro, ahí tienes un problema grave, que ni siquiera te puedes permitir el mejorar. Pues exacto, a veces pienso que es que además o con muchas situaciones que yo he encontrado, bueno, también, sabes, por ejemplo, es todo con la mayoría de los trabajos, tristemente, bueno, mayoría, pero bueno, con muchas situaciones laborales como están ahora, es que parece que no tienes ni tiempo, más por ejemplo, estudiando, etcétera, parece que no puedes porque no puedas pagarlo, ni siquiera tienes tiempo, eso mejorar o decir, ni siquiera puedo caer enfermo porque o estoy pagando o estoy trabajando para conseguir dinero para luego mejorar, ¿no? Sí, sí. Tener atención médica. Y eso es un círculo vicioso ahí que a veces sí se nota, por ejemplo, también con el nivel, pues creo ellos también lo sienten. Y ellos porque a mayor nivel económico pues puedes acceder a más, pues puedes ir más con tus amigos, ir al cine, excursión. Y también es parte, si tienes que trabajar o debes ahorrar todo, pues también eso no te permite tener quizás tanta oportunidad, pues especialización, todo. Y es algo que ya no sabemos, ¿no? Ya que se habla de justicia social también, es triste, nadie debería, sobre todo esas edades, o niños, etcétera, en la infancia necesitar, pero tristemente al final pasa, ¿no? Siempre tienes ese apoyo porque es materialmente imposible. Me encanta que hayas dicho lo de salir de fiesta y todo eso, porque estaba pensando yo, es que estamos hablando de gente de 18 años alrededor. A ver, estudiar está muy bien, pensar en el futuro está muy bien, pero con 18 años, coño, sal de fiesta o que dices salir de fiesta que decir en tu tiempo libre. Y si lo que prefieres es leer, pues lee. Un viaje, por ejemplo, ir o sea, al gimnasio, hacer deporte. Yo sé, por ejemplo, también de gente que en el momento en que tenían clases de inglés gratuitas, ¿no? Para estudiantes de lo que aquí en Portugal se llama licenciatura, en el momento en que tocaba pagar, pues tuvieron que, pasado ya B1 para B2, etcétera, abandonar las clases porque no, todo aquello que te guste, eso, salir, irte por ahí, una cena, lo que sea, también limita. Entonces, también para la salud mental, sabemos precisamente que no es bueno ni recomendable todo el rato, pues casa, trabajo, estudios, casa, trabajo, llamémoslo X. Y está pensando que nadie se lleve la impresión que estamos diciendo que no hay que estudiar, ¿eh? Realmente que estudien, pero que siento que puedan realmente disfrutar y aprender, porque si estás ahí también no sería solo para conseguir un título. Tristemente parece que es lo que ahora, y he visto también con
a nivel ya profesional, ¿no? Personas que dicen, es que lo necesito pues para puntos, secciones, etcétera. Realmente aprender y disfrutar también, que es el momento de decir, sobre todo eso, estudiar, porque también es lo que tienes que hacer en este caso, igual que otros trabajar, y nosotros dar lo mejor, pero que puedas realmente sentir que está sirviendo para algo y realmente aprendes, que no estés en una clase como, ay, siento la obligación de estar aquí, porque eso al mismo tiempo no es favorable para el docente que está contigo. Entonces, si consiguiéramos que hubiera un clima, eso de las personas también ser conscientes, pero al mismo tiempo que realmente disfruten, que no sientan esa presión, que sean capaces de decir, ok, estoy aquí, yo sé que tengo que estudiar, igualmente esforzarme, pero por algo y hay un punto de positividad, el cambio podría ser muy diferente. También para eso, pues bueno, en lo que más podamos incentivar al alumnado y todo, también quizás viendo historias reales, pues de otras personas que ya han terminado o nosotros mismos, ¿no? En este caso, porque nunca sabes cuál va a ser el punto que cree una diferencia en la vida de una persona. Sí, y, estaba pensando por lo que estaban diciendo, que es verdad que hoy en día el alumnado no creo que tenga mucha voz o poder real en su proceso de aprendizaje, lo cual hace que su proceso de aprendizaje no sea un proceso de aprendizaje, como tú estabas diciendo, sino más bien conseguir un título, conseguir un trabajo, conseguir un dinero, conseguir un sueño impuesto casi muchas veces socialmente, pero no un proceso de aprendizaje que es lo que verdaderamente debería dar valor a la educación. Parece que es simplemente es como si se enfrentase a un sistema que lo trata como un engranaje de producción, que estamos hablando de trabajo. Que es muy triste. Sí, por ejemplo, claro, viendo desde el punto, además de que cada vez las clases mayores, también vemos situaciones pues en todos los países, ¿no? Sabemos, por ejemplo, lo que es a nivel sanitario, a nivel de profesorado, pues no, los problemas que también los trabajadores, creo que el problema es si consiguiésemos que hubiese, pues por ejemplo, menos alumnos de alumnado por clase, pues veríamos también una enseñanza más diferenciada para cada persona. Y creo que, por ejemplo, esto en lenguas es muy bueno y visible cuando simplemente llamas por el nombre a cada persona o puedes implicar que realmente estén haciendo algo, que tengan actividades activas, o sea, valga la redundancia, ¿no? Más activas. Creo que ahora, por ejemplo, aunque tenemos también partes que generan mayores dificultades, por ejemplo, la inteligencia artificial, me parece que también desde ese caso como docentes podríamos utilizarlo a nuestro favor y a favor también de los estudiantes para crear o utilizar herramientas que sirvan precisamente para esto último que tú acabas de decir, ¿no? Que se cree ese sentimiento de, ok, lo que siempre sabemos, ¿no? Del método comunicativo. Yo soy agente de mi propio aprendizaje y realmente estoy viendo que hago cosas que poner en valor. Por ejemplo, cuando realizamos también actividades siempre que resulten interesantes o significativas. Significativo, que es una palabra que tanto conocemos, ¿no? En el mundo de la enseñanza de lenguas, pedagogía, etcétera. Porque cuando realmente estamos haciendo algo que nos toca, podríamos decir que nos llega dentro, es cuando vamos a aprender y nos queda ahí. Por tanto, a mí me parece también como profesora, siempre intento dar algo diferente, incluso a veces cuando hay más personas por clase es imposible no hacer tan individualizado, pero o al menos ofrecer eso, diferentes a la disponibilidad que nosotros tenemos siempre, nosotras para tutorizar, dar algo diferente, realizar pues actividades, ¿no? Que realmente sirvan no solo para decir, bueno, no utilizar tampoco como si hablamos de gamificación por el hecho de jugar, no. Que todo tenga un sentido dentro de la clase, pero que al mismo tiempo se nos ayude a alejar ansiedad, por ejemplo, lingüística y cosas de este estilo, y que al mismo tiempo que aprendemos, pues cada persona sienta que tiene su hueco en la clase. Creo efectivamente eso, sí conseguimos que por lo menos, aunque sea en una materia, etcétera, que son personas, que no es eso, que no forman parte de un engranaje
y vean esa unión también, eso, que no sea la diferencia, por ejemplo, tú comentabas antes, cuando estudiaban hace 100, 200 años, esa jerarquía tan alta, ok, lógicamente tú eres el profesor, tienes diferentes obligaciones, todo que ellos están y ellas están estudiando, también tienen su parte, todos hacemos parte, pero que es como una colectividad y algo que realmente, y que tú estés ahí como una persona, que no eres simplemente un número o un eje más de ese engranaje, creo que ahí se puede comenzar. Sobre todo he visto también por alumnado que tenía a clases llamadas libres, ¿no? Ellos tomaban pues opción libre español, venían sobre todo ingenierías, biomedicina, etcétera, que decían la diferencia de cuando es una clase activa y participativa, cuando esté el momento teórico que de otra manera todos y todas estamos también acostumbrados, ¿no? Cuando estudiábamos, en donde realmente puedes participar y sentir, siempre habrá algo que te queda, aunque sea a través de un juego, un test al final. Y yo eso lo he visto, por ejemplo, con Kahoot, que con ese, siempre relacionado a los temas dados en clase, pero que esa actividad, un poco ahí la competitividad, finalmente recordaban aquello de lo que habíamos estado hablando. Y comento también, pues, de gente que había utilizado Kahoot en otras áreas a nivel universitario y siempre, o ejercicios de este estilo, siempre es un momento más extendido y a la vez tú estás realmente participando, recuerdas, porque aunque sea para ganar los puntos, estás realmente volviendo al tema. Bien, me estabas... Claro, me voy a repetir, porque iba a decir, me estabas haciendo recordar, pero es que me estás haciendo recordar muchas cosas. Me estabas haciendo recordar, decía al gran Paulo Freire, porque basaba toda su teoría en precisamente en la enseñanza se basa, o se basa no, la enseñanza, el aprendizaje, mejor dicho, es mejorable cuando conecta con la persona, cuando conecta con sus problemas, con sus ideas, con sus... Sí. Bueno, pues sus problemas, básicamente. Y de hecho, cuando nació Sumar Palabras fue por eso, porque yo decía, vale, yo estoy estudiando inglés, pero a mí me vienen mis profes de inglés con temas pues que me aburren, sinceramente. Y a mí me gusta hablar de feminismo, me gusta hablar de política, y me gusta hablar... claro, los profes tienen miedo de hablar con eso, o no tienen material, y yo me quedaba y me aburría en las clases, claro. Cuando me encontraba un profe que, bueno, que tangencialmente tocaba esos temas, pues yo me sentía más a gusto y aprendía mucho mejor, lógicamente. Pero es eso, ¿no? Es tocar tu fibra sensible, tus problemas, tu situación, tu día a día, para que se te quede todo de otra forma, no mejor ni peor, sino de otra forma. Sí, y por ejemplo, tú ahora comentabas exactamente este caso de con tus clases de inglés en el pasado y pienso, por ejemplo, la ventaja que también tenemos, bueno, además de siempre con cuidado, ¿no? Como bien has dicho, depende de los temas, pero la ventaja de los profesores de lenguas es el hecho de que nosotros pues podemos también llegar a un acuerdo con el estudiantado, es decir, qué temas os interesan o, por ejemplo, si son lecciones de clases individuales. En general, siempre podemos sacar temas en función de la edad. Igual ahora recordaba por mi experiencia DL, por ejemplo, los DLs escolares, que los temas son totalmente diferentes al DL de adultos. Y una vez yo colaboré también en ONG y estábamos hablando y en un curso que hice de enseñanza y tal, también en la Menéndez Pelayo hablábamos, por ejemplo, de las diferencias de una persona que quiere, pues, para nacionalidad, dependiendo también de su situación, pues no va a tratar los mismos temas de organiza un viaje, por ejemplo, entonces, que es algo que también, pues, adaptado a la realidad tenemos esa oportunidad también en parte, ¿no? De poder, pues, de tus intereses, de más o menos intereses del colectivo, hacer, pues, como una prueba, pedir un poco de feedback, ¿no? De retroalimentación para saber qué es lo que podemos tratar, pues, con casos culturales, si son aulas, pues, más enfocadas en conversación, etcétera. Y creo que es un punto bastante significativo e interesante para el aprendizaje. Oye, Covadonga, y desde el punto de vista del estudiante, o mejor dicho, del profe, ¿tú crees que se valora el desempeño de los estudiantes teniendo en cuenta todo este tema que estamos hablando, de las dificultades, de las presiones, de la ansiedad? ¿Tú crees que eso realmente se tiene en cuenta y se valora?
Sí, pues creo que esto en este caso depende directamente de profesora a profesor, o sea, de docente a docente, porque o sea, dependiendo de la situación, realmente el sistema, desde mi punto de vista, es bastante cerrado, ¿no? También lo que hemos hablado y parece que solo llegas a que lo que es la nota está ahí y ya está. Pero yo creo que al mismo tiempo, cuando tú realmente pues conoces a tus no sabes, siempre hay un margen en el que tú puedes realmente valorar. Y eso depende de ti. Por ejemplo, también cuando es una prueba oral o si puedes tener para el desempeño durante las clases, participación, etcétera. Hay un poco, creo que es donde cada docente puede jugar, diríamos, o al mismo tiempo también saber durante las clases, aunque quizás al final, en el momento ya de la nota, no digamos a nivel de evaluación sumativa, y explico, bueno, por si alguien no nos conoce, nos escuchan personas que no estén relacionadas con nuestro ámbito, la evaluación que diríamos típica, ¿no? Que conocemos, en la que se busca evaluar en un determinado momento a la persona y lo que ha conseguido después. Básicamente, pues calificar con una nota. Siempre puedes pues continuar apoyando desde el punto formativo de ayudar y decir, pues aquí tú has hecho, puedes mejorar así. Y creo que aquí, o sea, realmente el sistema me parece realmente no contempla o no da cabida para esto, pero luego depende de cada situación específica, también del profesorado. Y a nivel, por ejemplo, pues universitario, quizás puede ser un poco difícil, pero al mismo tiempo siempre vas a tener un margen en el que realmente puedas. El problema luego es saber hasta qué punto sería ético o no también, pero creo que sí, que finalmente alguien sabe cuando estás trabajando durante un tiempo con las personas, sabes quién está realmente esforzándose, quién ha pasado por algún problema. Pero al mismo tiempo sí que creo que el sistema a nivel general, no solo educativo, pues realmente ahora parece que ahora se va hablando un poquito más de estas situaciones, pero aún hay, digamos, por un lado el miedo a tener un estigma. Después, y al mismo tiempo, es eso, la productividad que se busca ya a nivel, o un poco esa presión, implica también que tú debes conseguir el objetivo fijado y lo que pasa en el medio, como el fin justifica, ¿no? El fin justifica los medios, lo que acontezca no forma parte yo creo, por ejemplo, que como docentes podemos saber o apreciar, por lo menos luego ya tendremos que encontrar el punto en el que podemos realmente dar valor, vamos, a nivel de calificación, pero en general es bastante complejo, ¿no? Por ese sistema en el que nos encontramos. Realmente estamos en un mundo en el que cada vez, iba a decir las empresas, y es verdad, pero también las instituciones educativas son cada vez mayores, más grandes de tamaño, literalmente, más gente trabajando, más acogiendo más estudiantes, porque eso es lo que el mundo, con el sistema en el que vivimos, Sí, pide. pide, sí. Y eso hace que sea todo mucho más lejano, ¿no? Y al final la responsabilidad de que el estudiante esté bien, esté a gusto, aprenda, no forma parte no forma parte de los objetivos de la institución o de la empresa, porque no pueden, porque es demasiado grande para eso. Sí, no se alcanza, claro. Si llega un momento es que es imposible. O sea, por eso pienso también que hay personas que no lo valoran, pero el hecho de convertirte en profesor, profesora, es bastante tan complejo porque a veces te ves, como en esos casos que comentábamos antes, en medio de asuntos que realmente a ti no, o en los que tú no puedes hacer más. Y llegan momentos también, si es que el sistema tampoco puede garantizar. Entonces parece como la ley del más fuerte, quien consigue adaptarse, la ley de que veíamos en Darwin, ¿no? De las especies. Pues en este caso un poco con nosotros mismos, quien se adapta y tiene la evolución, continúa, y quien no, pero igualmente, o sea, prefiero pensar que también, pues bueno, adaptaciones, también cuando tú tienes, lógicamente, en un expediente médico, etcétera, siempre puedes, o sea, hablar con como en este caso, directoras de clase. Yo a veces de licenciatura, algo que en España, por lo menos cuando yo estudiaba, no existía. Sí. Aquí es más cercano, ¿no? El trato. Yo a veces he recomendado decir, oye, habla con el director en concreto
con este profesor de tu licenciatura y explica también tu caso, ¿va? Pero claro, hay veces en las que, y luego cada cual también tiene sus problemas, su vida, también para el profesorado no siempre es sencillo, o para el personal que trabaja dentro de estos, pues por ejemplo, de la institución. Entonces es algo difícil, pero creo que también al mismo tiempo, eso, cuando compartimos nuestra pasión o algo, o por lo menos hacemos que las clases les resulten interesantes y sea un momento más atractivo, digamos, feliz, ya es también un poco la parte que podemos dar. Entonces creo que es también más buscar ese equilibrio de hasta dónde podemos ofrecer o ayudar y sobre todo se lo hacemos por bien, ¿no? Desde ese punto, ¿no? Para ser una ayuda para alguien también es importante en este caso. Déjame terminar esa conversación con dos preguntas, una orientada a profes, otra a estudiantes. El profes en realidad ya has ido dando varias ideas de cómo como profe tú puedes actuar en diferentes momentos, pero aún así tendrías algún consejo, alguna idea, algo que pueda ayudar a profes que nos estén escuchando a mejorar estas situaciones de las que estamos hablando. Sí, pues yo pienso también, por ejemplo, dentro también, bueno, de la legalidad, o sea, de lo que tú lógicamente puedes comentar, ¿no? Buscar siempre también el apoyo de otros y otras colegas, porque al final siempre ha habido alguien que ha pasado por esto o que te puede ayudar, orientar. También en comunidades más, pues de profes, por ejemplo, en este caso, internet, ¿no? Dentro de lo que tú puedes hacer, intentar siempre, pues, procurar dar apoyo. Si hay algo, o sea, lo que tú directamente puedas, pues, hacer, si tienes tiempo para tutorías, si está dentro de tu sistema, puedes ofrecer, por ejemplo, si tienen estrés, he visto a veces pues ejercicios extra y decir, oye, luego tú vienes, yo te los corrijo. Intentar siempre, dentro de lo que puede, tampoco dar todo mastigado, ¿no? Que también se está dependiendo, por ejemplo, el nivel en el que están, pues también depende de cada persona, ya sabes, ¿no? Lo que es universidad, pero dentro de o sea, de tus medios reales, ofrecer lo que tú puedas dar. Y si ya ves que es un caso pues un poco más complejo, hablar también, si es por ejemplo a nivel de instituto, etcétera, orienta el departamento de orientación. Si es la universidad, por ejemplo, nosotros aquí en Aveiro hay un proyecto llamado Guía, diferentes proyectos de tutorías entre alumnado y profesorado en el que se da cabida, porque muchos alumnas de primer año luego abandonan, ¿no? Ante el fracaso, etcétera, pues tratar con otros colegas que estén involucradas en algún proyecto de este tipo, con alguien superior, por ejemplo, un pitbot, y los del departamento, directores, por ejemplo, académicos, etcétera. Simplemente comunidades, porque al final, entre cuantas más personas, tú siempre puedes tomar ideas, ¿no? de otros, en este caso. No deja de ser curioso, todo lo que has dicho se basa en somos una comunidad. Y quiero decir la humanidad, no como profe. Sí, para eso estamos. Siempre encuentras o alguien ha pasado por ello, quizás pues en otro trabajo, o sea, en un trabajo Claro, de otra área, nunca sabes. Realmente en cualquier lugar puedes encontrar a alguien que hace así y es un ciscar de dedos consigues todo. es verdad. Ok, y para terminar, dirigida esa pregunta más a estudiantes, porque antes decía, no estamos diciendo que no hay que estudiar, ¿eh? Sí. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a estas nuevas generaciones, a estos nuevos estudiantes que vienen por ahí, que están estudiando o que van a estudiar y que se enfrentan a esta realidad? Sí, bueno, pues por ejemplo, saber, aunque parezca, claro, en el momento en que lo vives, sabemos totalmente diferente a cuando ya has pasado por ello. O sea que, por ejemplo, no está, o sea, nunca se va a estar en completa soledad, sobre todo ahora hay muchas personas, también muchos movimientos de estudiantes que están dando apoyo a las personas que entran. Pensar también que no es tan complejo como parece, o sea, nos parecía a todos en algún momento, creíamos, al final todos estamos aquí. Y sobre todo también entender que, claro, tienes que estudiar, sobre todo, o sea, saber también en dónde estás y que es importante, que al final va a ser futuro.
Y también al mismo tiempo, o sea, que puedas pensar o que intentes conocer las mayores salidas posibles, siempre te relaciones pues con personas que ya han terminado o colectivos que te puedan ayudar, pero también al mismo tiempo que vivas del día a día. Es un poco mindfulness, ¿no? También es más fácil decirlo luego que hacerlo, pero pensar, o sea, dentro de lo que cabe con tu responsabilidad, lógicamente, y pensar también, por otro lado, que los profes también tienen su... Después lo entiendes, cuando has pasado a ser profe, sabes también que cada uno pues tiene su vida y dificultades y demás, pero entender un poco de este lado, pero al mismo tiempo saber que son, por ejemplo, tus 18 años, 7, entre lo que sea, dentro de la responsabilidad que implica estar allí, pero también disfrutar. Intentar también, pues si quieres hacer, como comentábamos el otro día, alguna actividad en la que te sientas bien, en la que crees que tú puedes ayudar, que tengas la bienvenida, pero realmente porque tú quieras hacerlo, tampoco lo que diríamos coloquialmente comerse la cabeza. Poco a poco irás encontrando. Entonces, sobre todo que intenten mantener ese equilibrio entre lo que es pensar en el futuro y realmente decir, pues ahora estoy estudiando y disfruto de lo que hago. Y, por ejemplo, pues ahora que ya pues hay muchos más colectivos, todos, núcleos de estudiantes, etcétera, si en algún momento necesitas algo, puedes acudir o también hablar con algún profesor, profesora que resulte cercano y tener también, pues eso, buscar siempre redes de apoyo, ¿no? Saber que, sobre todo, no quedarte solo nunca o sola, que es lo más importante. Y que es difícil cuando eres una persona que introvertida o tímida, pero es eso o... Sí, después sí, siempre hay una barrera, ¿no? Que traspasamos. Y incluso saber, o sea, que incluso cuando pase tiempo puedes tener miedo a cambios, todo, y que es normal. Sobre todo que puedan gestionar o saber que lo que estén sintiendo en ese momento es normal también, debido a la edad y todo, pero sobre todo me gustaría eso, que puedan disfrutar, sentir, ok, es mi responsabilidad, soy estudio, etcétera, pero que también lo disfrutes, que no sea solo un momento como la bestia negra, ¿no? Podríamos decir en ese caso. Cola, siempre me gusta pedir alguna recomendación sobre lo que hemos hablado, relacionada. ¿A qué tenéis más a recomendar? Sí, pues bueno, ahora justamente que estamos hablando, yo además pues como profesora universitaria, etcétera, estamos hablando casualmente de estudiantes y profes, pues se me viene a la cabeza una película, ¿no? de 2003, que seguro muchas personas lo conocen, La sonrisa de Mona Lisa o Mona Lisa Smile, en inglés, que fue protagonizada por Julia Roberts, también Kristen Dunst, Jennifer Goodwin, y con otras actrices también como Maggie Gyllenhaal, etcétera. Porque es un caso en el que, bueno, que podríamos relacionar. Ella, el personaje de Roberts, era una profesora de historia, también llega a nivel universitario y me parece que es interesante porque, aunque está situada pues, en los inicios de los años 50 o finales, es interesante desde el punto que aparece la presión social. En este caso, pues bueno, sin hacer muchos spoilers, ¿no? A las personas que quizás no lo han visto, resulta interesante por cómo ella intenta, por un lado, decir, pues yo quiero aportar, dar lo mejor de mí y quiero hacer que estas chicas, que eran todas alumnas de prestigio, con muy buenas notas, etcétera, conseguir que ellas cambien. Pero al final, la profesora también se da cuenta de ese punto, ¿no? Lo que decíamos, esa individualidad de la situación de cada una y que no siempre por el hecho de decir, ok, nuestras ideas van siempre a prevalecer, también ella al final consigue dar espacio, ¿no? Y aprender algo. Por tanto, me parece muy interesante desde el hecho de que nosotros también podemos aprender del alumnado que tenemos y de cualquier persona. Entonces, hacer también es un llamado hacia la apertura de mente, no ser realmente tristes y decir, ok, por ejemplo, también desde el punto de los profes, es nuestro lugar, estamos aquí, pero también al mismo tiempo saber que hay situaciones en las que realmente o no podemos ayudar tanto o podemos ayudar, también nos pueden ayudar a nosotras y va cambiando. Entonces, creo que saber eso, conocer bien las necesidades y capacidades de, por ejemplo, de sus estudiantes para, por ejemplo, adaptar nuestras clases o añadir algo, pero siempre, por ejemplo, en el caso de la enseñanza de lenguas, conseguir apartar esa ansiedad lingüística
pero al mismo tiempo sentir eso, la colectividad de la que hablaba, que no somos una pieza de ajedrez, sino que tanto pues estudiantado como profesorado al final tenemos una unión, ¿no? En este caso, y que siempre pues teniendo la mente abierta y estar preparados para aprender en cualquier momento, ahí puede surgir la magia. Me gusta terminar esa conversación mencionando esa palabra unión que a mí me gusta tanto. Covadonga, a la gente que se haya quedado prendado de tus palabras, que seguro que no van a ser pocas, ¿dónde te pueden encontrar? Pues bueno, yo tengo mi LinkedIn, que es la plataforma también, ¿no? Que al final a veces parece que son adictos, que es Covadonga López Álvarez, aunque aparece como Covadonga L. Y bueno, está mi descripción también, entonces pueden enviarme un mensaje o pedirme también si quisieran. Y después también les puedo, o sea, puedo ya directamente contactar con ellos también a nivel pues de email, todo. No comparto mi mail ahora porque es un poco, puede ser quizás un poco difícil, pero bueno, les dejo, sería covadongalopeza, todo unido, @outlook.es. Lo dejaremos por abajo por abajo de la grabación para que lo vean. Pero pues también muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por contarnos algo que es necesario saber, que es necesario pensar en ello, como siempre. Al final lo que digo siempre no es yo te voy a enseñar algo. Yo lo que quiero aquí es que la gente tenga en cuenta que hay cosas en las que normalmente no pensamos. Y es necesario por lo menos darle una pensadita. Sí, que es algo que al final eso está afectando pues en tanto personas de cualquier área, todo eso. Es bastante triste, Claro. ¿no? Al Sí, punto al que se ha llegado por la necesidad económica, por todo. pues sí. La incertidumbre, ¿no? Pues al final lo que hay miedo, madre mía. Bueno, por lo menos si puedo hacer algo así interesante, nunca sabes efectivamente dónde puede, alguien lo escucha, por lo menos se siente la compañía, sabe que pasa con muchas más personas, entonces. Muy bien. Covadonga, seguimos hablando, Sí. pero en otro momento. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy de Sumar Palabras con Justicia Social y con Covadonga López. Si quieres saber más sobre este proyecto, visita sumarpalabras.com. Tienes una revista, un diccionario irónico, este podcast y muchas cosas que tienes o tendrás en el futuro. Nos vemos.